días, queridos alumnos del primer año de secundaria. Les doy la bienvenida. Aquí les habla la profesora Sheila del área de Historia del Perú y del mundo. Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra siguiente sesión correspondiente a las culturas mesoamericanas. Muy bien, el día estamos observando en esta imagen la bandera nacional de México. Y tengamos en cuenta, chicos, si nosotros visualizamos esta bandera, también encontramos estos elementos icónicos correspondientes a la serpiente, a un águila que está justamente atrapando a su víctima y tratando de devorarla, y encima de ella se encuentra un nopal, que estos son elementos icónicos correspondientes a México. Pero nosotros nos preguntamos, profesora, ¿por qué estos elementos corresponden a la identidad nacional mexicana? Bueno, chicos, esto se debe atribuirse a una leyenda que hace muchos años atrás se contaba en la antigüedad, en las culturas aztecas. Tengamos en cuenta, corazones, cómo surge el imperio, porque ellos se inician desde el Valle de México, ya que estuvo dominado por pueblos anteriores a los aztecas. Y acá vamos a hablar de algunos pueblos anteriores. Y entre ellas también se encuentra la cultura maya, que de una u otra manera ha influido en el desarrollo de otros pueblos hacia el norte. Y aquí ya estamos hablando desde sus inicios. Y que por ende los aztecas han poblado gradualmente en cada lugar, y que por ende estos elementos constituyen a las tribus que pertenecían en el lado del norte y fueron tomando el control del valle. Tengamos en cuenta, chicos, que hace muchos siglos atrás los aztecas migraron hacia el Valle de México a inicios del siglo XVII a.C. y se asentaron en la isla mayor del lago Texcoco, como estamos observando acá en la segunda imagen. Y de acuerdo a la leyenda nos dice que los pueblerinos, al momento de ubicarse en este lago, van a seguir con las instrucciones de sus dioses, de la cual indicaban que si encontraban este icono, esta imagen, es porque debían establecerse en este pueblo, y que por ende van a observar dentro de la señal donde iban a vivir, la imagen del águila posada en el cactus o nopal que estaba a su alrededor, y estaba devorando a la cobra, que representaba a un dios. Mira, chicos, y ahí justamente los antiguos pueblerinos dieron la señal de los dioses, donde indicaban que aquí se iba a fundar la nueva capital del imperio azteca, que se le llama la ciudad de Tenochtitlan. Muy bien, ahora tengamos en cuenta, chicos, que los aztecas, una vez establecidos en esta zona, nos indica que van a iniciar la formación de alianzas con otros pueblos vecinos a su alrededor, y que se van a asentar en el territorio, como va a ser en el territorio de Texcoco y Tlacopan, que conforma una triple alianza, y juntos van a luchar contra el pueblo Azcapotzalco y lo derrota, y luego conquistan otros territorios hasta imponerse por completo en la región. ¿Ya, corazones? Entonces vamos a empezar a explicar cuáles son los elementos esenciales de la civilización azteca, y vamos a dar cuenta también de que algunos monumentos que están dentro de ellas van a tener alguna pertenencia o similitud con la cultura mesoamericana maya. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar con la ubicación de la cultura azteca. Tengamos en cuenta que se desarrollaron en la meseta de Anahuac, en el actual Valle de México, y dominaron desde el Golfo de México hasta el país de Guatemala. ¿Cómo se ubicaba el territorio mexicano en ese tiempo? Tengamos en cuenta que era un territorio de varios contrastes: tierras áridas, selvas frondosas dentro de ella, las mesetas elevadas y fértiles valles. Ya, chicos, entonces sus antecedentes se indica que fueron antecediendo por tres principales pueblos, y que estos pueblos han ido evolucionando a través del crecimiento poblacional, y que cada una de ellas aportó una actividad cultural totalmente diferente a la otra. Ya, chicos, estamos observando la imagen de los primeros pueblerinos, que justamente tienen algunos elementos icónicos que van
van a conformar dentro de la identidad cultural azteca. Vamos a empezar con los olmecas, que se desarrollaron hace aproximadamente 1500 años antes de Cristo hasta el año 300 después de Cristo, y que fueron grandes constructores de pirámides. Tengamos en cuenta que los primeros jefes en la cultura olmeca se destacaron por ser sacerdotes. En el caso de los segundo pueblo conformado por y llamado Teotihuacán, que se desarrolló en el año 400 a.C. hasta el año 800 después de Cristo, fue un centro de gran importancia en la zona mesoamericana. ¿Qué podemos desarrollar de la ciudad de Teotihuacán? La construcción del Templo de la Luna y la Pirámide del Sol, que son evidencia de su poderío religioso. Tengamos en cuenta que ya estamos hablando en la ciudad de Teotihuacán, la imposición de sus dioses tutelares, como fue el dios Quetzalcóatl o la serpiente emplumada. ¿Ya, chicos? En el caso del otro pueblo antecesor a la cultura azteca, se les llamaba los toltecas, que se desarrollaron en el año 900 después de Cristo hasta el año 1168 después de Cristo, y que tuvo como capital la ciudad de Tula. Lamentablemente esta ciudad fue destruida por los pueblos invasores, y que por ende ya se va a iniciar el pueblo, y que tengamos en cuenta que sus conquistas desde el inicio va a ser pequeño, y que va a estar conformado alrededor del lago Texcoco, ¿ya, corazones? Y que por ende su capital es Teotihuacán, y va a expandirse por varios lugares, tanto del sur como del norte, y que por ende su expansión se va a dar gracias a las dominaciones de los grandes pueblos que van a estar dentro de ellas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora sí, vamos todos, corazoncitos, a hablar sobre la organización social. Tengamos en cuenta que la organización social va a estar organizada en grupos muy diferentes. ¿Cuál es la base principal de la organización social mexica? Va a estar conformada por los calpulli. ¿Quiénes son los calpulli? Son los grupos de familias que tienen un antepasado en común y que van a compartir de alguna manera tierras de cultivo. Tengamos en cuenta que las tierras de cultivo van a ser la base económica más importante en el imperio azteca. Muy bien, chicos. Ahora, va a estar conformado por la siguiente estructura, por la nobleza y el pueblo. Muy bien. Entonces, la nobleza va a tener una denominación, como se van a llamar los piles. Los piles va a estar conformado por la familia del Tlatoani o emperador. ¿Ya, corazones? Los sacerdotes, los jefes militares y los jefes de los calpulli. Muy bien. En el caso de la siguiente clase social, va a estar conformado por el pueblo, y la primera de ellas va a ser los postecas. ¿Quiénes son los postecas? Los mercaderes, y van a, de una u otra manera, gozar de una posición social y económica privilegiada. En el caso de el siguiente estrato van a ser los más iguales, o los campesinos y los artesanos, que van a ser miembros de una comunidad o de los mismos calpulli. En el caso de los siervos y esclavos, que va a ser la clase predominantemente baja, se les van a llamar los tlacotín, ¿ya, chicos? Y tengamos en cuenta que los siervos son hombres libres, pero con la obligación de realizar trabajos a favor del Estado. Y en el caso de los esclavos, no van a tener ningún tipo de derecho alguno y van a ser sometidos a cruentos tipos de actividades. Muy bien. Y si nosotros hablamos disculpen, chicos, y si nosotros hablamos de la organización política, el Estado azteca se va a denominar como una confederación de provincias, porque va a estar denominada en varios pueblos, pero van a estar sometidas en un gobierno central. ¿Por qué? Porque va a estar conformado de la siguiente manera, y quien va a centrar su poder es el Tlatoani o el emperador. Ya, chicos, tengamos en cuenta que el Tlatoani es la máxima autoridad y se le considera un ser sagrado. El cargo, a diferencia del imperio incaico, no va a ser hereditario.
¿Por qué? Porque mayormente los tlatoanis van a ser militares que van a estar en búsqueda de pueblos para su expansión, y los que tenían mayor fuerza, mayor decisión, son los que estaban postulando para este cargo de tlatoani. ¿Y quiénes les iban a sugerir o quiénes lo iban a tomar en conocimiento? Bueno, van a estar conformados por el Consejo Supremo o los tlatocan, que van a estar conformados por los jefes de los calpullis y que van a ayudar al gobierno y elegir al sucesor del tlatoani, ¿ya chicos? Y esto va a ser por medio de méritos militares. En el caso de otros funcionarios estatales, se van a encontrar en diferentes ciudades o provincias y van a ser elegidos directamente por el tlatoani. Ya chicos, en el caso de los jueces o calpuyek, van a impartir justicia y aplicar penas, y tengamos en cuenta, chicos, que esta sociedad es totalmente severa con sus leyes, y también al momento de imponer penas muy duras cuando hay un delito mayor. Ya chicos, incluso se podía aplicar la pena de muerte a las personas que cometían delitos totalmente graves. En el caso de los sacerdotes, van a dirigir los rituales y van a tener el control del conocimiento científico. En el caso de los militares, van a ser responsables de la defensa y expansión del imperio. Tengamos en cuenta que los militares, de una u otra manera, van a ser el ente económico, porque van a tratar de conseguir tributos por medio de la traída, captura de prisioneros, que quiere decir de los pueblos sometidos por los aztecas, y las personas que no se sometían en ellas eran tomadas como prisioneras para poder realizar diferentes tipos de trabajos estatales, e incluso eran llevados para utilizarlos como sacrificios humanos. ¿Ya chicos? Muy bien. Entonces tengamos en cuenta que las modalidades eran totalmente diversas. En el caso de la economía azteca, va a tener un eje principal por las dos principales actividades. Tengamos en cuenta que si nosotros hablamos de esta instauración de este imperio, va a estar reordenadamente jerarquizado, pero también tengamos en cuenta que la base económica de la economía azteca va a estar desarrollada por medio de la agricultura y el comercio. Muy bien, y vamos a ir directamente por el comercio. Tengamos en cuenta que estaban a cargo de los Oaxteca, y el comercio se realizaban en mercados importantes en Azcapotzalco, Tlacopan y Tenochtitlán. Ya chicos, se compraban y vendían productos agrícolas, telas, piedras preciosas, medicinas y hasta esclavos. ¿Y qué modalidad de comercio utilizaban? Trabajaban mediante el trueque o utilizaban la moneda por medio de un producto agrícola. Estamos hablando del cacao, que tenía una cantidad mayor y que tenía un precio altamente compensatorio al momento de hacer una transacción económica. ¿Ya chicos? Y en el caso de la agricultura, va a ser la base de la economía y que van a lograr una significativa producción. Tengamos en cuenta que entre los principales productos que desarrollaron los antiguos aztecas eran el maíz, el frijol, el cacao y el aguacate. Y el desarrollo agrícola se dio gracias a los factores que vamos a mencionar, como por ejemplo, para poder utilizar el abono en la tierra se usaba el uso de fertilizantes como el excremento de los animales, el sistema de roza. Tengamos en cuenta que México en los mismos valles era totalmente selvático y que por ende ellos propiciaban en la quema de los bosques para utilizarlos como terrenos agrícolas. Eso se les llama el sistema de roza. ¿Ya chicos? En el caso del sistema de riego se utilizaban estos acueductos para poder utilizarlos y poderlos llevar hacia las zonas agrícolas. Las chinampas, como estamos observando en esta imagen, son islas artificiales que van a estar en medio de los lagos principales, como uno de los lagos que se ha utilizado para este tipo de sistema agrícola es el lago Texcoco, y son utilizados como huertos artificiales. Tengamos en cuenta que estas chinampas están construidas en base a madera
tierra o humus y colocarles excrementos de animales encima para luego poner las semillas de cada producto agrícola y así propiciaba el desarrollo de estos. Muy bien, chicos, entonces esta economía ha sido muy bien elaborada por los antiguos aztecas. Ahora nos vamos con el tema de la cultura. ¿Qué entendemos con las culturas? Tengamos en cuenta, chicos, que se denomina por 4 principales aspectos, como es el caso de la arquitectura, y se da por medio de la construcción de palacios y templos, y son diseños de las propias ciudades, y estas también han tenido influencia maya. Tengamos en cuenta, chicos, que una de los templos más importantes en la cultura azteca es el Palacio de Tenochtitlán, y que están ubicados en la actual Ciudad de México, como estamos observando en la tercera imagen. La escultura están relacionados al trabajo de piedra y van a representar directamente a sus dioses, que están relacionados con el cosmos y con la tierra. Y en el caso del arte plumario, tengamos en cuenta, chicos, que traía aves exóticas de la selva y utilizaban sus plumas para las confecciones de capas y escudos y adornos destinados a quienes directamente a la clase alta. Muy bien, chicos, entonces tengamos en cuenta que estos 3 elementos constituyen una de las importantes culturas, y tengamos en cuenta, chicos, que los aztecas representaron correctamente en el campo de las ciencias. Tengamos en cuenta que el desarrollo principal de los aztecas fue por medio del calendario, y crearon un calendario de 365 días divididos en 18 meses y 20 días, y que por ende para ellos era posible el predecir por una visión cíclica de la vida. Muy bien, también tengamos en cuenta que ellos instauraron la escritura, y esto se da por medio de la creación de códices. Estamos acá observando en la primera imagen, corazoncitos, que este es un códice a través de ideogramas, y acá se colocaba, y este tipo de códices se representaba en una idea o una palabra, ¿ya, corazones? Ahora, estos códices eran documentos que contenían escrituras ideográficas. ¿Qué quiere decir? Que en sí esto representaba una idea propia. Ahora, estos códices eran elaborados en hojas vegetales y pieles de animales. ¿En qué tiempo se encontraron estos elementos? En la época cuando llegaron los españoles, y los antiguos aztecas dejaron este legado para que puedan saber acerca de la historia o las manifestaciones culturales que ellos desarrollaban. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y si nosotros hablamos de la religión azteca, tengamos en cuenta, chicos, que los aztecas eran politeístas. ¿Qué tenemos con ello? Que sus dioses estaban presentes en la naturaleza y se van a encontrar permanentemente en conflicto, y se van a dividir en dioses buenos y dioses malos. ¿Cuáles son los principales dioses? Como por ejemplo el dios Huitzilopochtli. ¿Quién es el dios Huitzilopochtli? Es el dios del sol, que es el dios del bien, y el dios de la guerra, el dios del mal, de la cual él quería tener mayor cantidad de esclavos para poder ser sacrificados. Miren hasta dónde llegó la religiosidad de los aztecas. También el dios Quetzalcóatl, ya habíamos hablado que este dios también era representado por los mayas, pero aquí este dios que tenía la figura de la serpiente emplumado, y que en los mayas le llamaban el Xculculca, aquí en la cultura azteca se le denominaba el dios de la sabiduría. Y tengamos en cuenta, chicos, que la representación de los dioses era a través de los rituales, y que necesitaban gran cantidad de personas o esclavos para utilizarlos como sacrificios humanos. Era totalmente terrible el sacrificio de la cual les incurría. Los extraían el corazón directamente vivos para posteriormente decapitarlos. Era una muerte totalmente terrible para ellos. ¿Ya, chicos? Entonces tengamos en cuenta que en esta forma los antiguos aztecas destacaron en diversos tipos de formas. Pero así como nosotros hablamos del surgimiento de estos, también hablamos del fin de los aztecas, chicos. Y esto se dio lamentablemente por medio del gobierno de Moctezuma, del Tlatoani Moctezuma II, que tuvo justamente lugar con la llegada de los españoles liderados por Hernán Cortés en el año de 1519. Ya, chicos, tengamos en cuenta que tiene una similitud
con la historia de los incas. ¿Por qué? Porque también tuvieron que buscar a un traductor para que pueda traducir lo que hablaban los antiguos aztecas. Tengamos en cuenta que el idioma originario era el náhuatl. Entonces buscaron a otra persona para la traducción. Acá había una persona, Malinche, que justamente traducía la representación de Moctezuma, lo que le tenía que decir a Hernán Cortés. También tengamos en cuenta que tenían la misma similitud que el Imperio Inca, porque ellos pensaban que eran los dioses tutelares y por eso eran muy bien recibidos desde su inicio. Ya, corazoncitos, entonces tengamos en cuenta que al inicio los aztecas eran considerados por a los españoles como enviados del dios Quetzalcóatl, por lo que ellos no tuvieron ninguna resistencia en atacarlos. Pero lamentablemente, chicos, ellos propiciaron que los españoles se empoderaran en cada pueblo y esto provocará diversos tipos de rebeliones y por ende los pueblos sometidos por los aztecas, se vayan a encauzar a favor de los españoles. Y esto propició la caída del Imperio Azteca. ¿Ya, chicos? ¿Algo similar con la cultura inca? Por supuesto que sí. Entonces vamos a encontrar diversos tipos de elementos que también van a tener similitudes con las antiguas culturas prehispánicas de América y que también han tenido la decadencia a través de las manos españolas, pero también eso se debe por las alianzas estratégicas que se desarrollaron con otros pueblos enemigos. ¿Ya, chicos? Muy bien, ahora sí, por favor, vamos a darles las instrucciones en la siguiente actividad para poder dar las preguntas y posteriormente resolver la guía. Empezamos.